Ok. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien. Se escucha el audio. Perfecto. Bueno, buenas tardes ante todo. Mi nombre es María Fernanda Lardieri, soy secretaria del Juzgado Civil y Comercial 1 de San Martín. Y en el día de hoy me ha tocado la tarea de dictarles el curso de capacitación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que comienza con la unidad número 5. Si me pones en Power. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a ver es etapa contradictoria, notificaciones, traba de la litis, integración de la litis, terceros y distintos supuestos. En principio, vamos a tener que comenzar hablando, seguramente a ustedes les habrá pasado, que a raíz de la pandemia del COVID-19, que transcurrió a partir del mes de marzo del 2020, hemos visto cómo en forma acelerada tuvimos que inmiscuirnos en un cambio de paradigma. ¿A qué me refiero con un cambio de paradigma? Nosotros estábamos acostumbrados, a través de lo que establece el Código Procesal Civil y Comercial, sobre todo lo vamos a ver en notificaciones y traslado de demanda, que el proceso, más allá de ser en formato escrito, soporte papel, con la implementación de las distintas presentaciones electrónicas de las resoluciones de corte, se ha efectuado también una notificación electrónica de traslado de demanda o, que es el tema que nos toca hoy a nosotros, o de los distintos traslados que se disponen en las actuaciones. Esto claramente genera un cambio de paradigma porque el método científico al que nosotros estábamos acostumbrados era la cédula soporte papel, era el escrito soporte papel. Si bien, vuelvo a repetir, paulatinamente se comenzó con el sistema de presentaciones electrónicas, en cuanto a notificaciones y la creación del expediente digital, hubo un cambio abrupto durante el periodo de pandemia. Hecha esta aclaración, esta salvedad y esta introducción, vamos a comenzar con la demanda. Si bien nosotros en el tema de hoy tenemos que tocar la notificación y la traba de la litis, sin duda no podemos comenzar con ese tema si no empezamos hablando de qué es una demanda. Bueno, todos van a encontrar en el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial cuáles son los requisitos que establece la presentación de una demanda. En principio, les marqué la primera característica que, conforme lo dice el artículo 330, se deduce por escrito. Hoy en día, vuelvo a repetir, con la acordada 4013, 4039, las resoluciones complementarias, el anexo 1, la resolución 558 del 2020 y 593 del 2020, se dispuso no solo la creación del expediente digital, sino la presentación de la demanda a través de la Receptoría General de Expedientes por el sitio web seguro de la Suprema Corte. ¿Qué implica esto? En principio, nuestro primer aspecto en el cambio de paradigma es la presentación de demanda. Ya no existe la demanda en soporte papel, donde una persona en forma física va a presentar un escrito rubricado por la parte, el letrado que lo representa como patrocinante o quien sea apoderado, sino que va a tener que hacer una demanda a través de una presentación electrónica en la cual se va a adjuntar en un archivo PDF la demanda suscripta en forma hológrafa por la parte. Esto implica que quien lo presenta es un letrado con certificado digital válido. También nos vamos a adentrar luego en la resolución de corte que dispuso el registro de domicilios electrónicos, porque vamos a ver cómo esto también afecta el traslado de demanda y las notificaciones, en qué casos procede, en qué casos no, y cómo tenemos que computar los plazos, porque también vamos a tener una modificación en una notificación urgente o en una notificación en día hábil posterior. Continuamos. Ya vimos en este cambio de paradigma la primera modificación, que es la deducción de la demanda a través del sistema
de la Receptoría General de Expedientes en el sitio web seguro de la Suprema Corte. Esto implica que la creación del expediente digital, si bien obviamente no se derogó el artículo 330 en su primer parte, implica una derogación, digamos, práctica, porque ya no podemos efectuar ningún tipo de presentación electrónica de escrito introductorio de demanda en formato papel. Luego de ello vamos a ver que uno de los requisitos de la presentación de demanda es nombre y domicilio del demandante. Ahora, aquí ya volvemos a plantearnos este cambio de paradigma y las nuevas cuestiones a introducir. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el artículo 40 y 41 del Código Procesal? Que quien presenta una demanda tiene que denunciar su domicilio real. Hoy en día esto también es materia de interpretación, porque tengan en cuenta que si una persona jurídica inicia una demanda a través de su apoderado con un domicilio electrónico, ¿a qué efecto vamos a solicitar la constitución de domicilio real si todos los traslados se van a hacer un domicilio electrónico? Bueno, son todas cuestiones que se van incorporando a raíz de todo este nuevo cambio de paradigma. Lo mismo nos puede ocurrir con nombre y domicilio del demandado. Imagínense que la demandada es una compañía de seguros por un incumplimiento contractual. Hoy en día, como todos saben, las compañías de seguros, a través de la reglamentación de corte del registro de domicilios electrónicos, lo que hacen es registrarse a los efectos de que los traslados de demanda o las peticiones de oficio se hagan en sus domicilios electrónicos. Entonces, volvemos a pensar lo mismo. En este caso, el domicilio del demandado implica la denuncia del domicilio electrónico o también la necesaria denuncia de un domicilio real. Bueno, son todas cuestiones que se van a ir presentando a medida que avancemos en el tiempo con este nuevo paradigma de notificación electrónica y expediente digital. Otro punto, la cosa demandada, designándola con exactitud. Bueno, esto quienes se desarrollan como operadores judiciales, ya sea como empleados, funcionarios, ven que muchas veces en la presentación de demanda la cosa demandada no es exacta, no es clara, no está determinada. Eso nos va a generar toda una serie de conflictos a futuro. ¿Por qué? Porque el juez, ¿sobre qué tiene que resolver o dictar sentencia? Sobre la petición de la parte. Si la petición de la parte no es clara, es muy difícil poder llegar a una resolución de un conflicto acabado conforme lo peticiona la parte. Entonces, es muy importante que la cosa demandada sea clara y exacta. Otro punto, los hechos en que se funda explicándolos claramente. No solo nos alcanza con que nos diga cuál es el objeto, la cosa demandada, sino que tiene que hacer un relato de los hechos que no necesariamente tiene que ser extenso, puede ser sucinto, pero tiene que ser claro. El derecho expuesto en que va a fundar esa petición, la petición en términos claros, positivos, y el monto reclamado, salvo los casos cuando estamos hablando de demandas que tengan un monto indeterminado. Continuamos. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué efecto genera la interposición de una demanda en un proceso? Vamos a ver en principio que va a determinar la competencia del juez. Va a fijar el objeto del juicio para el actor. Y esto es muy importante porque estamos viendo también el tema de la traba de la litis. Una vez que se notifica al demandado la demanda interpuesta, ya no puede ser modificado su objeto reclamo, conforme lo establece el 331. ¿En qué periodo nosotros podemos ampliar, modificar nuestra petición inicial, nuestra demanda, nuestro reclamo? Hasta tanto no esté trabada la litis. ¿Qué significa? Hasta tanto la cédula de notificación de demanda no sea efectivamente notificada al o los demandados. Porque también puede ocurrir que nosotros libremos una cédula de notificación y esta cédula de notificación no se notifique por distintos motivos. En ese caso, si la cédula tiene resultado negativo, aún seguimos en un plazo con posibilidad de ampliar o modificar la demanda, porque efectivamente no fue trabada la litis.
¿Qué más? Impone la carga a los demandados de reconocer o negar categóricamente todos los hechos y documentación privada aportados por el actor, imponiendo a su vez la carga de oponer las defensas y excepciones que estime pertinentes. Esto conforme el 354, inciso primero. ¿Qué significa? Que el demandado, cuando reciba esa cédula de notificación con el traslado de demanda, que ahora más adelante también vamos a ver cómo este cambio de paradigma lo que ha hecho es también modificar la forma en que se notifica un traslado de demanda, lo que tiene que hacer es negar categóricamente cada uno de los hechos, reconocer o desconocer la documentación privada que va a aportar el actor, obviamente hacer su propio relato de los hechos y en el caso de que estime pertinente, puede reconvenir o no de acuerdo al tipo de acción. Otro punto es que limita el objeto de prueba. ¿Qué significa? La demanda. La contestación de demanda, una vez que tengamos lo que nosotros vamos a ver, la traba de la litis completa, o sea, finalizada la etapa postulatoria, va a dar paso al siguiente punto. Igualmente lo veremos más adelante, que es la etapa de apertura a prueba. La etapa de apertura a prueba va a estar delimitada por los hechos que se reclamen en la demanda y lo que se plantee en la contestación de demanda. No pueden ofrecerse medios probatorios que no fuesen solicitados en la demanda o contestación. Continuamos. A su vez, impone al actor la responsabilidad de probar los hechos alegados. ¿Qué significa esto? Tanto el actor como el demandado en demanda o conteste, los hechos que aleguen deben ser probados. No alcanza solamente con la manifestación del objeto del reclamo, cómo fueron el acontecimiento de los hechos, sino que deben probarlos. Fija el límite y el contenido de la sentencia. El juez no puede ir más allá de lo que piden las partes. Y también limita un posible decisorio de la alzada. De la misma forma, si un expediente en primera instancia es apelado y se eleva a la Cámara de Apelaciones, la Cámara tampoco puede ir más allá de lo que solicitaron las partes. No sé si hasta acá hay alguna consulta, duda, inquietud. ¿Cómo? No sé si alguno tiene alguna consulta o pregunta. Si no, continuamos. Bueno, continuamos. Te pido la próxima filmina, Juan. Ahora vamos a avanzar en cómo se va a hacer esta citación del o los demandados al proceso. La citación por medio de cédula al demandado en su domicilio real conjuntamente con las copias que establece el artículo 120. Esto era el clásico 338 del Código Procesal. Nosotros respecto de esto tenemos hoy en día que evaluar distintos supuestos, que era un poco lo que yo comentaba al principio. A través de la creación del expediente digital y a raíz de que la Corte, en las distintas acordadas, ha regulado los domicilios electrónicos en el sitio de la Corte, ha abierto la posibilidad de distintas formas de notificación. ¿Qué significa? Por ejemplo, si nosotros en un proceso de desalojo tenemos que demandar a una persona física, no vamos a tener otra opción que librar la cédula electrónica. ¿A quién? A la oficina de notificaciones para que a su vez lo diligencia al domicilio real de la persona física. En cambio, en un proceso de daños y perjuicios por un accidente automotor, nosotros podemos notificar ese traslado de demanda a la citada en garantía, una compañía de seguros, al domicilio electrónico registrado en la Corte. Ahora, ¿qué puede ocurrir con esto? Bueno, en principio tenemos que tener en cuenta que la notificación de la citación en garantía, por ejemplo, a una compañía de seguros, o una notificación electrónica de un traslado de demanda a un banco que tiene un domicilio registrado, a una persona jurídica con certificado digital y domicilio electrónico registrado, que se haga
tiene que ser que peticionada por la parte. No podemos desde el juzgado directamente pensar o interpretar que la notificación del traslado de demanda sí o sí se va a hacer al domicilio electrónico de la persona jurídica. No. Esto tiene que ser peticionado por la parte y ordenarse mediante providencia suscripta por el juez. Ahora, ¿en qué vemos también el cambio de paradigma en la notificación por cédula? Bueno, el artículo 120, en cierta forma, desde lo físico y el libramiento de las cédulas, ha quedado en desuetudo. ¿Por qué? Porque hoy en día la cédula electrónica va a llevar como archivo adjunto la demanda, la documentación y todo lo que implique el traslado de demanda. Por ejemplo, el poder de un letrado apoderado. Esto se va a hacer mediante archivo adjunto, donde se va a generar un link para que quien reciba la notificación pueda verificar la documentación que acompaña esa cédula de traslado de demanda. Obviamente el viejo 120 con la cédula papel no lo vamos a utilizar mucho más, salvo en los casos, porque tenemos determinadas excepciones, que tengamos un traslado de demanda con alguien que tenga domicilio en Capital Federal. Ustedes saben que si bien hemos avanzado mucho con el sistema de notificaciones electrónicas y expediente digital, no tenemos un convenio de colaboración electrónica con el Poder Judicial de Nación, lo que implica que las cédulas Ley 2272, como cualquier otro instrumento Ley 2272, tenga que hacerse mediante la impresión de las copias, la rúbrica en forma hológrafa y el diligenciamiento por el letrado. Tal vez algunos habrán visto en diferentes procesos que Capital Federal muchas veces envía oficios o peticiones a los juzgados a través del Outlook, del correo del juzgado. Bueno, eso es una manera de comunicación entre órganos, pero el traslado de demanda tiene que hacerse con la cédula soporte papel, imprimiéndose las copias, suscribiendo en forma hológrafa al letrado, se colocará el sello medalla de juzgado a la vieja usanza y lo tendrá que diligenciar a través de la oficina de notificaciones. Como verán, es un tema, demanda, traslado de demanda, notificaciones, que vuelvo a repetir y no quiero ser reiterativa, pero nos ha generado un cambio de paradigma enorme en cuanto al método científico, en cuanto al derecho procesal, al procedimiento judicial, incluso también para los abogados que se han tenido que adaptar a toda esta nueva normativa. La importancia de la interposición de la demanda con los sujetos intervinientes en la etapa de mediación. Este es otro tema que también es importante tocar, porque muchas veces nos pasa que tenemos que ordenar la reapertura de la etapa de mediación porque se trae a juicio a personas que no se ha citado en la etapa de mediación obligatoria. Recuerden que en la provincia de Buenos Aires la mediación es obligatoria, excepto para procesos de familia, para procesos penales, y es, por ejemplo, optativa para quien desea hacerlo en procesos de desalojo o juicios ejecutivos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una mediación obligatoria en un tipo de proceso, por ejemplo, un daños y perjuicios, donde no intervienen menores o donde no interviene el Estado, que serían supuestos de excepción para la mediación obligatoria, no tenemos otra opción que citar a juicio a quienes han sido citados a la mediación. Porque si citamos a determinados demandados que no hemos llevado a la etapa de mediación, se suspende el procedimiento y tenemos que volver a reabrir la etapa de mediación. Medios de notificación establecidos por la acordada 4039, resolución de planificación 7420, anexo único del texto ordenado acordada 3989, reglamento de resolución Suprema Corte 1472 del 20 y creación de registros de domicilios electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, refrendado por la Ley 15230. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos hablando. Artículos 2, 3 y 4, modalidad y plazos de notificación, conforme el artículo 7 del anexo 1 de la 3845. Esto es importante, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy en día, para el traslado de demanda, para la notificación y el plazo de contestación de demanda, van a variar los supuestos de acuerdo a cómo notifiquemos.
Si nosotros notificamos una cédula soporte papel, no tenemos duda de que la persona, desde que recibe la cédula a partir del día siguiente, empiezan a correr los plazos. Ahora, ¿qué pasa con la cédula de traslado de demanda en una notificación electrónica? Bueno, tenemos que discriminar dos supuestos. Conforme lo establece la resolución, en el caso de que sea ordenada en forma urgente, en auto fundado por el juez, la notificación empieza a correr desde ese momento. Ahora, cuando nosotros notificamos un traslado de demanda sin indicar que es una notificación urgente, va a empezar a correr el plazo para la contestación el día de nota siguiente. ¿Qué significa esto? Que si a alguien le llega una cédula de notificación a su portal el día martes, empieza a correr a partir del viernes siguiente el plazo para la contestación. Esto es muy importante, sobre todo no solo para los operadores judiciales, sino también para los letrados, porque en cierta forma los obliga a estar pendientes del portal y de las notificaciones que llegan y chequear que ninguna de estas notificaciones sea urgente, porque si no ya le empieza a correr desde ese momento el plazo. No va a ser el plazo que corre a partir del día de nota siguiente. Continuamos. Situaciones especiales que se presentaron durante la pandemia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la litis y las notificaciones, lo que ha ocurrido a raíz de la suspensión o, digamos, la imposibilidad de determinadas oficinas de corte de hacer sus tareas habituales, como por ejemplo las oficinas de notificaciones. Planteos de notificación de traslado de demanda a través de carta documento en virtud de no encontrarse en funcionamiento las oficinas de notificaciones departamental. Se han planteado en muchos expedientes digitales durante el periodo de pandemia la autorización por parte de los letrados para poder notificar el traslado de demanda mediante carta documento. Esto ha sido objeto de distintas resoluciones de acuerdo a los distintos jueces de grado y de acuerdo a lo que ha resuelto cada Cámara Departamental. El criterio, por ejemplo, de la Cámara Departamental de San Martín fue no hacer lugar al traslado de demanda mediante carta documento. La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Apelación de San Isidro ha resuelto en un fallo autorizar la notificación del traslado de demanda por carta documento. ¿Esto a qué se debió? Se debió a que durante mucho tiempo no funcionaron las oficinas de notificaciones y el expediente digital quedaba paralizado desde el momento que se ordenaba la apertura, porque era imposible efectivizar el traslado de demanda. Con el correr del tiempo y la normalización de las tareas habituales, se fueron progresivamente realizando estas notificaciones, aunque hoy en día todavía es muy dificultoso el trabajo de las oficinas de notificación y de los oficiales notificadores, atento que obviamente hay muchos procesos aún que todavía están en esa etapa postulatoria. Situación actual y a futuro de las oficinas de corte en virtud de la implementación de los medios electrónicos. Aquí tenemos otro cambio de paradigma. ¿Qué va a pasar a futuro con las oficinas de notificaciones a medida que gradualmente todos los sujetos de las relaciones jurídicas tengan un certificado de firma digital? Seguramente en cuanto al volumen de su trabajo y la tarea se va a ver disminuido. No quizás en todos los fueros, quizás una cosa es el fuero civil y comercial, el fuero laboral, el fuero de familia tiene otras particularidades, el fuero contencioso administrativo otras, pero sin lugar a dudas, a medida que se avance con la registración de certificados digitales para todos los sujetos de relaciones jurídicas, va a ir mermando. Obviamente, como yo daba antes un ejemplo, en un proceso de desalojo donde se demanda a una persona física, son inquilinos o ocupantes, las personas físicas no suelen tener un certificado digital habilitado y menos aún registrado en el registro de los domicilios electrónicos del corte. Entonces, obviamente va a continuar la tarea y la labor de los oficiales notificadores, pero tal vez en menor medida o en otra modalidad.
Importancia de la subsistencia de las oficinas de notificaciones. Bueno, era lo que les decía antes. En determinados procesos, donde es muy difícil que nosotros contemos con sujetos de relaciones jurídicas con un certificado digital, no vamos a tener otra opción que necesitar hacer las notificaciones, no solo de traslado de demanda, sino de un montón de providencias o resoluciones a través de las oficinas de notificaciones. Persona a quién debe notificarse la demanda. Esto también es muy importante porque va a implicar, dentro de lo que es la tramitación del proceso, evitar cualquier tipo de nulidades. Traslado de demanda a personas jurídicas. Y ojo con esto, porque es uno de los primeros puntos que estoy remarcando. Yo no sé si ustedes lo han chequeado a través del registro de domicilios electrónicos de la Corte, pero muchas veces las personas jurídicas tienen domicilios electrónicos que dicen Juancito @demandas, Juancito @oficios. Tenemos que tener mucho cuidado qué domicilio electrónico seleccionamos a los efectos de notificar ese traslado de demanda, porque podría ser posible de una petición de nulidad. ¿Por qué? Porque si una persona jurídica registró dos domicilios, uno para contestación de oficios, otro para notificaciones de medidas cautelares, otro para traslado de demanda, tenemos que ser muy detallistas a la hora de seleccionar ese domicilio electrónico y notificarlo, porque si no estaríamos incurriendo en una notificación que puede ser posible de algún tipo de sanción de nulidad. Importancia también justo de la solicitud del accionante de la notificación del traslado de demanda del domicilio electrónico. Era un poco lo que les planteaba antes. Nosotros no podemos, como operadores judiciales de oficio, elegir el domicilio electrónico de una persona jurídica. Esto tiene que ser peticionado por la parte. Después, otras de las cuestiones que muchas veces se ven es las notificaciones menores y personas con capacidad jurídica restringida y la notificación a través de los representantes legales. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en un proceso sucesorio. Se inicia una sucesión donde los posibles herederos son menores de edad. Un error muy frecuente es que el letrado libre la cédula de notificación dirigida al menor. No, tiene que ir a su representante legal, porque el representante legal va a comparecer en el proceso sucesorio en representación de los derechos de ese menor. Y que es muy importante también por parte de los operadores judiciales para evitar nulidades, es dar intervención al Ministerio Público Fiscal en los casos que corresponde. Por ejemplo, en un proceso de daños y perjuicios donde un adulto reclama por sí en representación de un menor por un choque automotor, hay que dar intervención a la asesoría de menores, porque es parte necesaria en el proceso. Es quien va a velar en forma promiscua por los intereses del menor. Pero esto implica también un posible pedido de algún planteo en las actuaciones si nosotros omitimos correr estas vistas. Hoy en día también, todos quizás ya están en conocimiento de esto, lo habrán hecho en su tarea laboral o desde la profesión. A través de los domicilios electrónicos es mucho más fácil la notificación a las asesorías o en el caso de determinados procesos a las defensorías, porque lo podemos hacer a través de vistas electrónicas, lo que hace que también se agilice mucho más el proceso. Ya no es llevar el expediente hasta la asesoría, llevar el expediente hasta la defensoría. Hoy en día es cargar un domicilio electrónico y poder correr esta vista a fin de que tomen intervención. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, duda, consulta. Nada. Digan sí, por lo menos, no, algo. Gracias. Nada, silencio. Continuamos. Bueno, vamos a ver los supuestos de qué ocurre cuando el demandado se encuentra en extraña jurisdicción. Vamos a ver que hay varios supuestos. Si se encuentra fuera de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos un demandado en Jujuy, en Catamarca,
se hace a través de exhorto de la autoridad judicial. Nosotros vamos a librar un oficio de ley 22.172 para que el juez que por turno corresponda en la jurisdicción de Jujuy proceda a notificar el traslado de demanda a Pepito. La formalidad de la notificación siempre va a depender de la jurisdicción a donde se efectúe esa notificación. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver, más allá de los requisitorios de la ley 22.172, la formalidad es que pueda llegar a tener Jujuy para el traslado de demanda. Plazo. Esto es muy importante porque muchas veces se plantean situaciones en los expedientes porque no se advierte que se debe ampliar el plazo cuando no se encuentra el demandado en la jurisdicción. Si se encuentra fuera de la jurisdicción, la ampliación es conforme al 158, que es un día cada 200 kilómetros o fracción menor a 200 kilómetros. ¿Qué pasa si el demandado está fuera de la República? Ya no estamos hablando de nuestro país. Bueno, en este caso, lo que se libra es un exhorto diplomático para que el juez que por turno corresponda en la jurisdicción de Frankfurt, Alemania, notifique a Pepita el traslado de demanda. También puede ser que se haga mediante notificación directa conforme lo autorizan los convenios de derecho internacional entre los países. Si nosotros tenemos ratificado a través de la CIDIP los convenios internacionales de derecho privado, algún convenio específico con algún país de forma de notificación de demanda, también se podría hacer de esa manera. ¿Qué pasa con el plazo? Nosotros dijimos que es un día cada 200 kilómetros o fracción menor. Bueno, si tenemos que notificar a Alemania, a Estados Unidos, a España, el juez va a ser quien va a merituar, conforme a la distancia, qué plazo estima conveniente para esta contestación de demanda. En este caso, va a quedar a criterio del juez. Demandado incierto o ignorado, artículo 341, y demandados con domicilio en diferentes jurisdicciones, 342. Bueno, ¿qué pasa con las personas inciertas o cuyo domicilio o residencia se ignora? En este caso se va a publicar por edictos, 2 días en las formas prescritas por el 145, 146 y 147. ¿En qué tipo de procesos, por lo menos en el fuero civil y comercial, solemos ver esto? En los casos de prescripción adquisitiva o usucapión. Muchas veces, una persona, luego de poseer y efectuar actos posesorios durante más de 20 años respecto de un inmueble, inicia la acción por usucapión o prescripción adquisitiva. Cuando desea correr el traslado de demanda, desconoce el domicilio de los titulares de dominio que figuran en el informe de dominio, pero con los cuales nunca ha tenido ningún contacto. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, oficial a la Cámara Nacional Electoral, Policía Federal, Policía de Provincia, Juzgado Federal Electoral en La Plata, para ver cuál es el último domicilio registrado de esta persona a los efectos de poder notificar este traslado de demanda. Ahora, ¿qué pasa si esos oficios vienen negativos? O puede ocurrir que los oficios vienen contestados con un domicilio en el cual nosotros libramos la cédula de notificación, pero la persona que atiende allí dice, aquí no vive, no lo conozco, nunca estuvo aquí. Bueno, en ese caso la publicación se va a efectuar por edictos. Esto puede generar 2 situaciones. Una, que la persona comparezca, entonces se presentará por derecho propio con patrocinio letrado o mediante letrado apoderado. Fin del caso. ¿Qué pasa si la persona no comparece? Bueno, en ese caso se va a designar a un defensor oficial. El defensor oficial va a intervenir en el juicio en representación de los derechos de este ausente. ¿Qué va a pasar en el caso de que esta persona luego comparezca? Bueno, una vez que comparezca, porque quizás cuando se le notifica el traslado de demanda no comparece, pero aparece, tal vez no en el periodo postulatorio, pero se presenta en el periodo probatorio. Bueno, se lo va a tener por presentado, obviamente ya va a haber vencido su plazo para contestar demanda porque lo hizo el defensor oficial. En ese caso, la persona se presentará con patrocinio letrado o con apoderado y continuará en juicio.
En el caso de que la persona no comparezca, las actuaciones serán llevadas adelante por el defensor oficial hasta el momento de la sentencia. Continuamos. Importancia de la correcta traba de la litis, fin de la etapa postulatoria, principio de preclusión procesal. Ustedes saben que el principio de preclusión procesal establece que los plazos, una vez que concluyen, continuamos con la etapa siguiente. ¿Qué significa? La etapa postulatoria, demanda, contestación de demanda. Una vez que esa etapa queda concluida, pasamos a la etapa de prueba. Y aquí tenemos que hacer un distingo. No sé si muchos de ustedes saben, pero hace unos años la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha implementado el sistema o los procesos de oralidad para el fuero civil y comercial. En toda la provincia de Buenos Aires hay muchos juzgados que han adherido a los procesos de oralidad y en ese caso hay una diferencia con el procedimiento establecido por el código. Ustedes saben que para el proceso sumario nosotros tenemos la etapa postulatoria, la etapa de prueba y la sentencia. En el proceso ordinario vamos a tener la etapa postulatoria, la etapa de prueba con la formación de los cuadernos de prueba, que hoy también ha quedado en desuso en virtud del expediente digital, los alegatos y la sentencia. Bueno, los juzgados que han adherido a este sistema de oralidad tienen un procedimiento para llevar adelante en los procesos contradictorios que es distinto. ¿Por qué? Una vez que culminamos con la etapa postulatoria, demanda, contestación, y finalizada la traba de la litis, lo que establece el reglamento para los procesos de oralidad es que 10 días después que queda trabada la litis, se tiene que celebrar la audiencia preliminar. En esta audiencia, el juez va a convocar a las partes para que en el caso de que exista algún tipo de principio de acuerdo o conciliación se efectúe y en caso de no poder realizarlo, se va a depurar la prueba que se va a producir en las actuaciones. Pero no solo va a hacer esto, va a depurar la prueba que debe producirse en autos y va a fijar la audiencia de vista de causa. Esta audiencia de vista de causa se va a celebrar a los efectos de la absolución de posiciones, o sea, la audiencia confesional y las audiencias testimoniales. O sea que en la vista de causa solo vamos a tener las audiencias. El resto de la prueba se produce como habitualmente en el proceso. Pero, ¿qué tenemos también diferente en este proceso de oralidad? Que la audiencia de vista de causa, no así la audiencia preliminar, pero sí la audiencia de vista de causa, se va a videograbar a través del denominado sistema Cícero. ¿Qué significa? Que las partes y el juez van a asistir a una sala de audiencias donde a través del sistema de videograbación Cícero se van a grabar las absoluciones de posiciones y las declaraciones testimoniales para luego, a través de un CD o DVD, de acuerdo a la extensión de las audiencias, quede reservado en el expediente. ¿Esto qué implica? Implica que el juez va a tener una cercanía con el absolvente y con los testigos para merituar la veracidad de ese testimonio y poder llegar a una sentencia con la convicción de los testigos, o sea, de lo que han declarado los testigos. Esto es muy interesante porque también es una manera de tener frente a frente al testigo, de explicarle que en el caso de falso testimonio puede ser pasible de una sanción de prisión. También se le puede explicar el alcance de una declaración testimonial. Esto hace a la transparencia y a la celeridad del proceso. Obviamente, esto un poco quedó suspendido con la pandemia, porque imagínense que al trabajar en forma remota y la no presencialidad, poder llevar adelante a cabo las audiencias de vista de causa fue muy engorroso. Bueno, lo que se hizo en muchos juzgados es celebrar estas vistas de causa a través del Microsoft Teams, para que de esta forma, si bien no quedaba grabado o registrado a través del sistema Cícero, sí quedaba registrado a través del link de la audiencia del Microsoft. Quería hacer este distingo porque
como estamos hablando de la preclusión de las etapas y la etapa postulatoria, tengan en cuenta esto. Proceso sumario, etapa postulatoria, probatoria, sentencia. Proceso ordinario, etapa postulatoria, apertura, prueba, alegatos y sentencia. En el caso de los procesos, los juzgados que han sido sometidos al sistema de oralidad van a tener la etapa postulatoria y la etapa probatoria va a estar dividida en audiencia preliminar, que no se graba, solamente fija la prueba, se designa la vista de causa sí se graba, y en la vista de causa se toman las declaraciones testimoniales y confesionales. Luego de ello, obviamente, se pasa a sentencia. También es importante hablar un poquito sobre el tema de los procesos de desalojo, porque muchas veces ustedes verán que en el proceso de desalojo, cuando el demandado está rebelde, se declara la cuestión de puro derecho. No se llega a la apertura a prueba de las actuaciones y se dicta sentencia. Esto es muy importante y también lo voy a hablar en cuanto a desalojos, subinquilinos y ocupantes. ¿Por qué es importante integrar la litis? Muchas veces ocurre que en los procesos de desalojo los abogados demandan a las personas que ocupan y no lo hacen extensivo a subinquilinos y ocupantes. Cuando llegamos al momento de la sentencia y el mandamiento de lanzamiento, vemos que el demandado Juan Pérez y María Pérez están en la casa, pero también está Oscar Gómez y Juana Gutiérrez. ¿Qué pasa en este supuesto? Hay que distinguir dos situaciones. Una, si los demandados habitan en el inmueble con su grupo familiar conviviente, ellos van a estar incluidos en el mandamiento de lanzamiento. Ahora, si estas otras personas que están en el inmueble no son parte de su grupo familiar conviviente, no van a poder ser desalojadas y van a haber llevado adelante un proceso de desalojo que no va a tener el fin que ustedes o los letrados, o sea, me refiero a ustedes cuando me dirijo a los abogados de la matrícula, no va a tener el fin que buscaban, porque si bien dos de las personas que habitaban van a ser desalojadas, ustedes no van a poder desalojar al resto. Por eso, fíjense en algunas cuestiones cómo es importante la traba de la litis. En otra cuestión, las prescripciones adquisitivas, como hablábamos antes. Si yo ocupo un inmueble por 20 años, realizo actos posesorios y notifico del traslado de la demanda solamente a uno de los titulares de dominio, ahí voy a tener un defecto en la notificación al litis consorcio pasivo necesario que voy a tener, porque yo no puedo ir contra un titular de dominio si quiero tener lo que sería la titularidad de dominio en mi cabeza a través de la sentencia. Tengo que ir contra todos los titulares. Fíjense cómo hay pequeños detalles en los procesos que nos pueden radicalmente cambiar el resultado de una sentencia o del objetivo que estamos buscando. La situación del codemandado genérico. Muchas veces, por defecto, en las demandas se incluye el codemandado genérico, generalmente los daños y perjuicios por automotores. ¿Por qué se lo incluye el codemandado genérico? Bueno, puede haber distintas situaciones. Vamos a suponer que yo tengo un accidente de tránsito, quién es el conductor del vehículo, me da los datos del seguro, yo demando al conductor del vehículo, al seguro, pero resulta que el conductor del vehículo no era el titular dominial. Yo después tomo conocimiento que el titular dominial es otro. Bueno, dejé abierto el abanico para demandar al codemandado genérico. Puedo integrarlo, puedo traerlo, pero obviamente esta apertura hacia el codemandado genérico en la demanda tiene que ser clausurada antes de finalizar la etapa postulatoria. Por eso muchas veces en las providencias nosotros pedimos que aclaren la actitud procesal a seguir respecto de ese codemandado genérico, que obviamente hay que desistirlo para poder continuar con la siguiente etapa. Intervención de asesores y defensores. Bueno, un poco yo lo adelanté antes. La importancia en determinados procesos en que intervengan los asesores y los defensores porque son los representantes del Ministerio Público que hacen la representación promiscua de ya sean menores o personas con capacidad jurídica restringida o en el caso, como le decía antes, de la posesión adquisitiva de las personas que no comparecen en juicio porque son citadas por edictos.
Situación de los demandados en el proceso de prescripción adquisitiva, bueno, es un poquito lo que se charló. Bueno, esto también ya lo había adelantado antes cuando hablaban los supuestos procesales y la implicancia de los procesos de oralidad. Nosotros vamos a tener en la etapa de prueba una audiencia preliminar y una vista de causa que no está previsto en los procesos sumarios y ordinarios conforme lo establece el Código Procesal de la provincia. No sé, antes de seguir y seguir y seguir, si tienen alguna duda, consulta. Bueno, entonces continuamos. La filmina siguiente. Intervención de terceros. Aquí tenemos que distinguir dos supuestos en la intervención de terceros. Por un lado tenemos la intervención voluntaria que establece el artículo 90, que es cuando quien acredita sumariamente que la sentencia puede afectar su interés legítimo comparece en las actuaciones. Esto no va a suspender la tramitación del juicio. O cuando la intervención es forzada conforme lo establece el 94, que se da en determinados procesos como por ejemplo la nulidad de un acto jurídico. Si A quiere demandar a B por una nulidad de escritura, como litisconsorcio pasivo necesario, va a tener que integrar la litis con el escribano, que fue el funcionario público que realizó ese acto escriturario. En el caso también de las citaciones en garantía de las compañías de seguro, uno no solamente va a demandar al titular de dominio, al asegurado, tiene que traer a la compañía de seguros en juicio. Y en este caso, cuando la tramitación tiene que ver con la intervención de un tercero como intervención forzosa, sí va a suspender la tramitación de las actuaciones hasta que esa persona sea citada, comparezca o puede ser que sea citada, no comparezca y se continúe con el proceso. Bueno, las filminas llegan hasta aquí. Continuamos. Ahora voy a hablar de distintos supuestos que como operadores judiciales o como letrados de la matrícula tienen que conocer porque nos pasan habitualmente en los procesos. Muchas veces ocurre en un proceso contradictorio que citamos a alguien a comparecer a juicio, corremos al traslado de la demanda y la persona se presenta y dice: hola, ¿qué tal? Soy Juan Pérez, me presento en las actuaciones. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué les parece a ustedes? En ese caso no está contestando la demanda. En ese caso se está presentando y comparece por derecho propio o a través del letrado apoderado. ¿Y por qué digo que es importante tener en cuenta estos supuestos? Porque esa persona se la va a tener por presentada y una vez vencido el plazo para contestar demanda, se le va a decir que ha perdido el derecho que ha dejado de usar en contestar la demanda. Se va a tener por incontestada la demanda. Y esto es muy importante tenerlo en claro, porque cuando las actuaciones llegan al momento del autos para dictar sentencia, la traba de la litis tiene que quedar claro. Entonces, si una persona comparece pero no contesta demanda, lo vamos a tener por presentado y vamos a tener por incontestada la demanda. Obviamente, en el caso de que comparezca en plazo y conteste la demanda, se va a tener por contestada la demanda, eso no tenemos duda. Otro supuesto que se nos puede presentar es la rebeldía. Nosotros notificamos un traslado de demanda, no comparece el demandado, se decreta la rebeldía. Se notifica la rebeldía y continuamos con, ya sea una cuestión de puro derecho, de acuerdo a qué tipo de proceso hablemos, o la apertura a prueba de las actuaciones. ¿Qué pasa si esa persona luego comparece en juicio y quiere contestar demanda? Obviamente se lo va a tener por presentado. Va a cesar el estado de rebeldía, pero obviamente esa contestación de demanda va a ser extemporánea. Va a estar en la misma situación que quien se presenta y no contesta demanda. Con la diferencia que al cesar el estado de rebeldía,
se presenta y constituye domicilio con un letrado patrocinante o un apoderado. ¿Por qué detallo estas cuestiones? Porque nuestro tema fundamental es la demanda y la traba de la litis. Y estas son cuestiones que hacen al procedimiento habitual de los expedientes y que muchas veces vemos al momento de la apertura a prueba que son cuestiones no zanjadas. ¿Qué nos puede ocurrir también en determinados procesos? ¿Y por qué tienen que ver con la traba de la litis? Tal vez Juan demanda a Pedro y Pedro reconviene contra Juan. Aquí tenemos que tener en cuenta dos supuestos, la demanda y la reconvención. De esa reconvención se va a correr traslado a Juan y Juan también tiene que estar notificado de esto para poder tener cerrada la etapa postulatoria y avanzar con el periodo de apertura a prueba. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, consulta? Nada. Bueno. No sé si quieren hacer alguna pregunta de algún tema en particular que tenga que ver con traslado de demanda, notificación, con algún tipo de proceso en particular. Sobre todo, bueno, lo que a mí me atañe o lo que les puedo explicar a través del proceso civil y comercial. Bueno, muchas gracias. Acá una presencial no me ha hecho preguntas. No sé si existe alguna pregunta, duda. No. Bueno, en realidad esto es a grandes rasgos el tema que que nos trajo hoy a colación. Yo lo que les voy a plantear es a quienes les interese tener el PowerPoint, más allá de que a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín se va a tratar de compilar todo el material de las distintas charlas y subirlas, pueden solicitarlo por mail a la asociación para tener el PowerPoint. Bueno, si no, aguardamos unos minutitos, si existe alguna duda, consulta o pregunta. Creo que hemos tratado de abarcar en una hora, justo una hora, los temas que han sido planteados para hoy. No sé si existe alguna pregunta, consulta. Nada. Bueno, les agradezco la participación a través del sistema de Microsoft Teams, a quienes están en forma presencial. Y bueno, ante cualquier consulta o duda, ya sea por el material o alguna duda que haya quedado respecto al tema de hoy, lo pueden solicitar a través del correo electrónico de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que es info@amf sanmartin.org.ar. Así que bueno, muchas gracias.